muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí. Mañana es jornada de reflexión electoral y por tanto de descanso. Yo creo que nos la merecemos todos, no lo digo como actor de la campaña electoral, sino como sufridor, como ciudadano, como todos ustedes, porque probablemente va a ser la primera jornada de descanso que tenemos en todo el año con respecto a la campaña electoral, ya que la campaña electoral comenzó hace muchos meses, y teniendo en cuenta lo que nos espera, lo más probable es que se mantenga de manera ininterrumpida hasta las próximas elecciones generales. Por eso va a ser una jornada de descanso y yo creo que también va a ser una jornada de ahorro para todos, puesto que las campañas electorales las pagamos entre todos y cada campaña de los partidos grandes es un despilfarro permanente al que nadie se atreve a poner coto, pero al que alguna vez alguien deberá poner un límite. Como comprobarán, no es nuestro caso, somos un partido bien austero, bien contenido en cuanto a sus gastos. Yo creo que, estando las cosas como están, los ciudadanos deberíamos pedir más jornadas de reflexión a lo largo del año y menos de campaña electoral. Pero puesto que estamos terminando la campaña electoral, sí que me gustaría hacer algunas reflexiones sobre lo que ha sido esta campaña electoral. Por una parte, la novedad principal de la campaña es que ha aflorado de una forma visible el hartazgo de mucha gente que ha salido a las plazas a protestar ante un sistema político en el que no se reconoce. En realidad, este hartazgo había comenzado mucho antes. Nosotros somos hijos de ese hartazgo y llevamos también 3 años trabajando para cambiar las cosas. En la campaña hemos tenido una muy mala noticia. La mala noticia es que Bildu, es decir, Sortu, es decir, ETA, ha vuelto a las elecciones y si nadie lo remedia va a volver a las instituciones. Y esto significa 3 cosas. Significa primero que los que apoyan a los terroristas y, lo que es peor, los que son dirigidos por los terroristas van a utilizar todos los recursos que pueden extraer del Estado de Derecho para sus fines. Van a extraer información, van a extraer dinero para aprovecharlos en su proyecto, un proyecto que es simplemente violencia y extorsión. De nuevo, ha quedado claro que para algunos partidos y para algunos políticos se comprende y se entiende este proyecto totalitario que sustenta el terror, tal vez porque se justifica en el absurdo de que es un movimiento de izquierdas, dicen algunos, y a eso lo llaman progresista. Sin el sostén de esos partidos políticos, hace mucho tiempo que la violencia política habría desaparecido en España. Y de nuevo, y esto es tal vez lo más urgente, ha quedado en evidencia que la reforma del Tribunal Constitucional, que UPyD lleva defendiendo muchos años, es cada vez más urgente que nunca. Necesitamos un tribunal constitucional que sea completamente independiente de las injerencias de los partidos políticos. Miren, Bildu acaba de llegar, aunque lleva mucho tiempo entre nosotros, y ha tenido más presencia en los medios de comunicación que nosotros, que Unión, Progreso y Democracia, porque nosotros somos un partido pequeño en medios y además somos un partido que no interesa que se vea. Somos un partido al que los grandes partidos intentan oscurecer, intentan mantener en la sombra todo el tiempo que puedan. Por eso nosotros, se lo comentaba el otro día a nuestros compañeros en Cáceres, tenemos que hacer la campaña no a través de grandes actos, no a través de discursos, sino sobre todo en la calle, hablando con los ciudadanos. Y como nos comentaba Pedro, una de las cosas que más nos aterroriza cuando hacemos la campaña es toda esa gente a la que nos dirigimos y nos dice: a nosotros no nos interesa ya la política. Nosotros imaginamos que este es el resultado a que nos han llevado todos esos informativos en los que la campaña electoral, la política, son 2 personas insultándose en los telediarios. Pero nosotros intentamos convencerles a la gente y les decimos: fíjense ustedes, cuando ustedes nos dicen a mí no me interesa la política, lo que me están diciendo es: a mí no me interesa la sanidad, a mí no me interesa si va a haber listas de espera o si voy a tener que pagar cuando voy a una consulta. Cuando la gente nos dice a mí no me interesa la política, lo que nos está diciendo es: a mí no me interesa la educación, a mí no me interesa si voy a tener un buen colegio o si la educación va a ser de calidad o si los jóvenes españoles van a salir bien formados.
Miren, piénselo, cuando alguien nos dice a mí no me interesa la política, lo que nos está diciendo literalmente es, mire, a mí no me interesa realmente si mis hijos van a poder trabajar algún día en esta tierra. Si los dos grandes partidos querían quedarse con todo el poder a costa de alejar a los ciudadanos de la política, yo creo que tenemos que felicitarles porque lo están haciendo extraordinariamente bien. Pero, miren, cuanto peores son los políticos, mejores deben ser los ciudadanos, porque los ciudadanos seguimos teniendo un enorme poder, que es el de votar. Y por eso mi primer argumento para la jornada electoral de mañana, de pasado mañana y la jornada de reflexión de mañana, es pedirles que se la tomen en serio, que vayan a votar, porque votar es tener la capacidad de elegir. Y si la perdemos, perdemos nuestra condición de ciudadanos. Así que ahora que nos dejan elegir, elijamos, votemos. Y lo primero que les quiero pedir es que cuando vayan a votar, hagan un voto útil. Votar útil, como dicen algunos, no es votar a la contra, no es votar por miedo. Los partidos políticos habitualmente dicen, vótame a mí para que no salgan los otros. Ese es el mensaje que suelen utilizar. Y este es un mensaje que es pura y simplemente sectarismo. Es un ejemplo más de ese deterioro al que ha llegado la democracia española. Si la principal baza electoral es el miedo al otro, si esa es la principal baza electoral con la que se presentan algunos a las elecciones, yo creo que no tenemos que hacernos muchas ilusiones de cómo va a ser nuestro futuro. Voto útil debe ser el que sirve para los ciudadanos y no para los aparatos de los partidos. Voto útil es el que se da para que los políticos se enfrenten a los problemas que tenemos. Miren, voto útil es el que se da para que las instituciones sean las que resuelvan los problemas y no el principal obstáculo para resolver los problemas. Me gustaría pedirles también que hagan un voto realista. Piensen si el partido al que votaron en las últimas elecciones ha cumplido sus promesas. Piensen si ese partido ha defendido posiciones aquí o en otro lugar que ayudaran a regenerar la democracia. Piensen en qué actitud ha tenido ante la corrupción, ante el despilfarro. Piensen si la actitud de esos partidos han tenido como objetivo fundamental los ciudadanos. Yo creo que no podemos seguir dando una y otra vez la oportunidad de gobernar a quienes ya nos han defraudado tantas veces. No podemos elegirlos una y otra vez. No solo porque hayan gestionado mal en los últimos años, que probablemente lo han hecho, sino sobre todo porque el proyecto que defienden está viciado desde hace mucho tiempo y no tienen ningún interés en solucionarlo. Me gustaría pedirles también que voten convencidos de lo que van a hacer. Es verdad que lo dice el CIS, y lo escuchamos muchas veces, que los políticos se han convertido en uno de los principales problemas de España. Ahora mismo es el tercero, solo superados por el paro y por la crisis económica. Pero yo les digo, si tienen que votar el domingo a un partido tapándose la nariz y cerrando los ojos, no lo hagan, al partido que sea. No podemos resignarnos a votar entre lo malo y lo peor. No podemos seguir votando siempre con la sensación de que nos estamos equivocando, de que nos van a engañar. Ustedes no firmarían un contrato con alguien que no les ofrece confianza. Piensen que su voto también es un contrato a 4 años y por cosas que tienen mucho valor. Y por último les digo, hagan un voto ambicioso. Miren, en las próximas elecciones se nos dice en las encuestas que existe en Extremadura la posibilidad de una alternancia. Debe ser una alternancia de caras, de siglas, de colores, porque de políticas es fácil ver que no, y de reformas profundas tampoco. La alternancia que se nos plantea en Extremadura es un cambio de corto recorrido. Por mucho que se empeñen ahora a los políticos de uno y de otro lado por distanciarse, porque llegan las elecciones, solo hay que ver cómo gobiernan los unos y cómo gobiernan los otros allí donde están en el poder. El domingo la verdad es que podemos cambiar o podemos seguir con los mismos, porque yo les digo sinceramente, nos va a dar lo mismo. UPyD no es ni quiere ser una alternancia de este tipo. Nosotros no queremos ser una alternancia, queremos ser una alternativa para los ciudadanos que aspiran a regenerar la democracia. Nosotros nos presentamos a las elecciones con un programa muy modesto, tal vez el más modesto de todos, por 2 motivos. Primero, no prometemos nada que no pueda cumplirse, y en segundo lugar, lo que prometemos es muy barato. Incluso probablemente serviría para ahorrar mucho dinero a las instituciones. Miren, nosotros
No nos presentamos a las elecciones con una carta a los Reyes Magos, con una lista de la compra llena de propuestas irreales, imposibles, costosas y que solo sirven de despilfarro. Y sin embargo, el proyecto que defiende UPyD es el proyecto más ambicioso que ha habido en muchos años en España, porque significa un cambio radical en la política a la que nos han acostumbrado. Ya no se trata solo de cambiar a los políticos, se trata de cambiar la cultura política, la cultura de lo público. Y en este momento ese cambio es posible, y es posible porque existe un partido como Unión, Progreso y Democracia, un partido nacional que defiende lo mismo en todos los sitios donde se presenta, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo. Somos un partido que desde hace 3 años lucha por la regeneración democrática en España, por el cambio de la ley electoral, para que sea más representativa y para que los ciudadanos tengan realmente la posibilidad de elegir a sus representantes, para que los imputados por corrupción no puedan presentarse a las elecciones. Somos un partido que defiende una profunda reforma de la administración, basada en la transparencia y el control del gasto público. Queremos que los ciudadanos sepan cómo se gasta cada uno de los euros del presupuesto público. Proponemos también una reforma de la administración, de todas las administraciones, para que no haya órganos duplicados, ineficientes, para acabar con el despilfarro público. Atravesamos una profunda crisis económica, en España y en otros lugares del mundo, pero desde luego nuestra situación no es parecida a la de otros países de Europa, porque en España a la crisis económica se le añade también una crisis política e institucional que es el principal obstáculo para resolver nuestros problemas. Nuestro estado del bienestar, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestras pensiones son cada día más vulnerables y hoy en día las instituciones españolas son el principal obstáculo para resolver estos problemas. Nosotros somos un grupo de ciudadanos, como ustedes, que nos presentamos a estas elecciones porque pensamos que no podemos seguir así más tiempo. Porque las medidas que proponemos son realistas y son posibles aquí y ahora. Nos presentamos a las elecciones porque estamos hartos de estar hartos. Porque la política debe estar al servicio de los ciudadanos y no de los partidos. Muchas gracias.